Bueno. Bueno. Bien. Bueno, hoy en la clase de hoy, ¿están viendo, no? La pantalla. Sí. En la clase de hoy vamos a ver un poco más en detalle de lo que es la planificación de procesos, ¿sí? Básicamente la idea en general, digamos, la idea de la planificación es repartir el tiempo. Cuando yo me refiero a planificación en esta clase particular, digamos, me refiero a la planificación del tiempo del procesador, ¿sí? Cómo repartimos el tiempo del procesador entre las diferentes tareas que tiene para hacer. Entonces, bueno, esa tarea de repartir el tiempo o los recursos disponibles entre los diferentes procesos o usuarios es una de las tareas que, bueno, al principio de la materia dijimos que era una de las tareas críticas del sistema operativo, ¿sí? Entonces, en esta clase particular vamos a hablar del reparto del tiempo del procesador. La idea, el objetivo acá es de todas las tareas que el procesador tiene que realizar, ¿sí? Están todos supónganse, imagínense que tienen múltiples procesos que están esperando que les toque su turno para ocupar el procesador. Entonces, el objetivo de la planificación es decidir cuál es el próximo proceso que se va a ocupar que va a ocupar el procesador. Esa es la planificación más rápida, digamos, de corto plazo, ¿sí? Después vamos a ver ahora brevemente que hay un par de etapas más de planificación de mediano plazo y largo plazo que están más ligadas al nivel de multiprogramación del sistema, ¿sí? Pero enfocándonos en la planificación de corto plazo, bueno, hay múltiples alternativas, obviamente, para elegir cuál es el próximo proceso que tiene que ejecutarse. Y dependiendo de cuáles son los objetivos de diseño, es que se puede elegir una opción o otra de planificación. Entonces vamos a ver, bueno, cuáles son algunos de esos criterios generales para decidir qué tipo de planificación usar, y vamos a ver algunos ejemplos de algoritmos de planificación, bueno, algunos muy básicos, otros un poco más complejos en cuanto a su funcionamiento. Entonces, en general, digamos, la idea de la planificación, la función que tendría que cumplir es, bueno, por lo pronto, algo que nombramos siempre es tener poco overhead, ¿no? Es decir, que el tiempo que el sistema operativo le dedica a calcular la planificación tiene que ser lo más chico posible, ¿sí? Justamente para no ocupar el tiempo del procesador en hacer la planificación, ¿sí? Entonces eso es una fuerza grande que impulsa a implementar algoritmos simples para el cálculo de la planificación. Aparte de eso, digamos, bueno, la idea es repartir cuando no hay nada que distinga un proceso de otro, entonces el tiempo del procesador debería repartirse de manera justa, ¿sí? Es decir, si hay dos procesos que tienen sus cualidades son las mismas o muy similares, entonces el tiempo de procesamiento que les toca a cada uno de ellos debería ser el mismo, o justo al menos, digamos. Bueno, obviamente prevenir la inanición es medio evidente, es decir, que todos los procesos se ejecuten, ¿sí? Que no haya huecos en el algoritmo de planificación que permitan que algún proceso nunca se ejecute, digamos. Entonces, bueno, queda ahí sin avanzar. Bueno, obviamente usar eficientemente el procesador y un poco en contra de la idea esta de planificación justa, el tema de la posibilidad de priorizar, ¿sí? Algún proceso con respecto a otro, es decir,
En un sistema real siempre hay procesos que queremos, ya sea el usuario o el administrador o todos, queremos que tengan más prioridad que otros, es decir, que tengan prioridad el acceso al procesador, y el algoritmo de planificación debería permitir eso, ¿sí? Permitir generar una prioridad, una lista de prioridades entre diferentes procesos. Acá abajo hay Perdón, una tablita, sí. ¿puede poner F11? Así está pantalla completa. Sí, no sé si se va a seguir viendo, pero ponemos. A ver ahí. Ahí siguen viendo la. Sí, perfecto. A ver, Bien, ahí. cambie de diapositiva. Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, acá abajo en la tablita está una captura de una tabla del libro, no me acuerdo qué edición, pero no cambia mucho esto. Acá se mencionan los planificadores que decía recién al principio, ¿sí? El de, el de largo plazo, ¿sí? Long term en inglés, es el planificador que decide generar un proceso nuevo, ¿sí? Agregar un proceso. Es el planificador que va a decidir cuántos procesos existen en el sistema operativo en un momento dado, ¿sí? Controla la multiprogramación a ese nivel. El planificador de medio término, ¿sí? De mediano plazo, lo que decide es cuántos de los procesos existentes en el sistema, en un momento dado, se encuentran parcial o completamente en memoria, ¿sí? Acuérdense que, bueno, gracias a la memoria virtual podemos tener, bueno, no hace falta tener todo el proceso en la memoria, podemos tener una parte de él, su conjunto residente, en la memoria, o, bueno, obviamente podemos tenerlo completamente suspendido al proceso y que no esté simplemente en el almacenamiento secundario sin ocupar memoria, ¿sí? Esa decisión la toma el planificador de mediano plazo, ¿sí? ¿Cuántos procesos se encuentran en la memoria en un momento dado? Y por último, bueno, acá el tercer punto es el caso del planificador de corto plazo. Este es el planificador propiamente dicho, digamos, que es el que decide de los procesos que están disponibles para ser ejecutados, ¿sí? De los procesos que están listos para ser ejecutados y en la memoria, cuál de esos va a ser el próximo en ejecutarse, ¿sí? Es el planificador de corto plazo. Después hay otro tipo de planificación, que es la planificación de entrada y salida, que no lo vamos a discutir acá, que es el planificador que toma la decisión de todas eh, todos los comandos de entrada y salida que hay para ejecutar, cuál ejecutar primero, ¿sí? Veamos un poquito esto de vamos a ver desde varias perspectivas diferentes este tema de los planificadores de mediano, corto y largo plazo, ¿sí? Acá tenemos un diagrama de estados, ¿sí? De procesos, ya lo vimos, digamos, y las flechas indican qué planificador se encuentra involucrado en ese movimiento, en esa transición, ¿sí? Entonces, la transición de un proceso nuevo a listo o suspendido, listo pero suspendido, ¿sí? Esa decisión la toma el planificador de largo plazo, es decir, es el planificador que toma la decisión de incrementar la cantidad de procesos existentes en el sistema en un momento dado. El planificador de corto plazo, ¿sí? Es el que toma la decisión de cuál proceso va a pasar de listo en memoria a ejecutarse, ¿sí? Esa es la decisión que toma el planificador de corto plazo. Y el planificador de mediano plazo es el que decide qué procesos van de suspensión a listos o bloqueados, digamos, cómo ocupamos la memoria principal con procesos, ¿sí? Moviéndolos de listo a suspendido o viceversa. Con esos tres planificadores son los que deciden cómo mover los procesos de un punto al otro. Esto, bueno, se puede ejemplificar con un diagrama de colas, ¿sí? Digamos, fíjense que tenemos, bueno, trabajos para ser ejecutados, acá a la izquierda, que aún no son procesos, ¿sí? Y el planificador de largo plazo los toma y decide
iniciar la ejecución de un proceso, ¿sí? Darle existencia. Esa es la decisión del planificador de largo plazo. Después, el planificador de mediano plazo, fíjense que lleva procesos de la cola de listos, ¿sí? A la cola de listos pero suspendidos, ¿sí? Es decir, que suspende los procesos y también hace lo mismo con la cola de procesos que están bloqueados, pero en memoria, llevarlos a procesos que están bloqueados, pero suspendidos, ¿sí? Esas dos decisiones toma también. Y el planificador de corto plazo, lo mismo que recién, obviamente, mueve procesos, decide cuáles de los procesos que están en esta cola de listos, cuáles de ellos van a ir a ocupar el tiempo del procesador, ¿sí? Bien, entonces un poquitito de detalle acá con... Un segundo que prendo la luz. Un poquitito de detalle acá con el tema de la planificación de largo plazo, ¿sí? Como les decía, controla la creación de procesos, es decir, que define el grado de multiprogramación, la cantidad de procesos presentes en el sistema. Bueno, está la transición que mencionábamos recién, digamos, una vez que el usuario o el trabajo de colas ha decidido que necesita un proceso nuevo, ¿sí? Este planificador es el que decide el momento en el que ese proceso se crea. Hay básicamente dos decisiones acá que toma este planificador, que es en qué momento el sistema operativo va a crear procesos nuevos y de todas las cosas que tiene para hacer, ¿sí? Para las cuales necesita crear un proceso nuevo, decide cuál de ellos va a convertirlo en un proceso nuevo. Por ejemplo, no es lo mismo un trabajo no sé, procesamiento de un archivo de datos que un trabajo interactivo, ¿sí? Generalmente, no sé, uno podría decir que, bueno, si yo tengo un trabajo interactivo, quiero responder lo más rápido posible porque lo tengo al usuario ahí esperando, entonces voy a crear ese proceso antes que crear el proceso para procesar un archivo que, bueno, puede esperar un rato, no va a pasar nada, digamos, si lo hacemos esperar un poco. Bueno, la primera decisión que mencionaba recién, ¿sí? La de en qué momento crear procesos nuevos, depende un poco de el grado de multiprogramación que hemos configurado en el sistema, ¿sí? ¿No? Eso se puede configurar. Uno puede decidir, digamos, qué nivel de multiprogramación quiere y, bueno, en base a eso se toma esta decisión. Obviamente que mientras más procesos hay presentes en el sistema, entonces la porción de tiempo de procesador que le toca a cada uno es menor, ¿sí? Ese es un poco el efecto de incrementar la multiprogramación, ¿no? En cuanto a la segunda decisión, ¿sí? Que es el de cuáles de los trabajos disponibles se van a convertir en un proceso, bueno, ahí hay diferentes opciones. Digamos, podemos hacer una FIFO, ¿sí? Es decir, el que hace más tiempo que esté esperando, a ese lo creamos, o si hay prioridades, como mencionaba yo recién, entre un proceso, un proceso que puede esperar y un proceso que necesitamos una reacción inmediata, ¿sí? También se puede definir en función de cuánto tiempo creemos que va a tardar el proceso en ejecutarse, ¿sí? Podemos tomar una decisión de creación dependiendo de eso. Bueno, ahí hay una buena serie de razones por las cuales podríamos elegir uno y otro, ¿sí? Con respecto a la planificación de mediano plazo, brevemente, acá esto, bueno, no hay mucho para decir, digamos. Las decisiones para mover o suspender procesos en la memoria principal, ¿sí? También controlan el grado de multiprogramación instantánea, digamos, del sistema. Es decir, si tenemos muchos procesos en memoria con un conjunto residente chico, ¿sí? Entonces, bueno, las probabilidades pasan varias cosas simultáneamente, digamos.
en teoría, la probabilidad de que un proceso en ejecución, listo para ser ejecutado, se incrementa porque hay más procesos presentes en la memoria principal, pero, a contrapartida, las probabilidades de que haya fallos de página también suben porque cada proceso tiene un conjunto residente más pequeño, ¿sí? Entonces hay un balance ahí que hay que decidir en bueno, el tamaño de los conjuntos residentes, y eso implica directamente la cantidad de procesos presentes en memoria, ¿sí? Por último, y en este caso es el que vamos a dar un poco más de énfasis, está la planificación de corto plazo. Este es el que se conoce normalmente como el scheduler, propiamente dicho, ¿sí? El algoritmo de planificación, en este caso, se ejecuta cada vez que ocurre algún evento, ¿sí? Es decir, cada vez que hay una interrupción periódica, ¿sí?, de reloj, como hemos visto, cada vez que hay interrupciones de entrada y salida, cada vez que un proceso, digamos, cada vez que el proceso que se está ejecutando hace una llamada de sistema, cuando hay eventos, ¿sí?, como señales o semáforos, ¿sí?, cada vez que pasa algo de eso, se ejecuta el planificador de corto plazo y toma una decisión, ¿sí? Bueno, puede tomar la decisión de o bien continuar la ejecución del proceso que está en ese momento ejecutándose, o bien cambiar de proceso, ¿sí? Bloquear el proceso que se está ejecutando en este momento y cargar un proceso nuevo, hacer un cambio de contexto, digamos. Entonces, bueno, esto se ejecuta relativamente rápido y es por eso que se llama el planificador de corto plazo, ¿sí? La frecuencia de ejecución, digamos, es bastante alta. Entonces, la decisión del planificador, ya sea mantener el proceso presente o cambiar de proceso, y en el caso de cambiar de proceso, cuál es el próximo proceso a ejecutar, ¿sí?, esa decisión se toma en base a algún criterio, ¿sí? Dependiendo de la situación o de la configuración o del sistema, se puede querer optimizar una cosa o la otra, ¿sí? Hay varias opciones ahí. Bueno, es una cuestión de diseño o de configuración que el comportamiento del planificador, ¿sí? Hay muchas formas de clasificar estos criterios. Acá en el libro se presenta una particular, digamos, no es la única, hay otras formas de clasificar los criterios. Pero, bueno, la primera división sería separar los requerimientos que puede tener el usuario de los requerimientos que tiene el sistema en general, ¿sí? No es lo mismo el interés que tiene un usuario particular que tiene su proceso ahí, que el interés que puede tener, por ejemplo, el administrador de un sistema multiusuario, ¿sí? Acá hay, bueno, dos ejemplitos, vamos a ver más. El caso del punto de vista del usuario, por ejemplo, es que un requerimiento es el tiempo de respuesta, ¿sí? Lo que yo quiero es, el tiempo de respuesta es el tiempo que tarda el sistema en iniciar una respuesta a un pedido, ¿sí? Yo genero un pedido y mido el tiempo que el sistema tarda en contestarme, en empezar a contestarme. Ese es el tiempo de respuesta. Entonces, un criterio, por ejemplo, puede ser tratar de definir el algoritmo para que maximice la cantidad de usuarios que van a experimentar un tiempo de respuesta menor a una cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Ese es un ejemplo de un criterio de planificación. Yo voy a elegir los procesos a ejecutar de tal manera de maximizar esa cantidad de usuarios que observan un tiempo de respuesta menor a algo, ¿sí? En contrapartida, o otro ejemplo, es el caso de un requerimiento desde el punto de vista del sistema, ¿sí? El ejemplo que doy acá es la cantidad de procesos terminados por unidad de tiempo, ¿sí? Yo quiero maximizar la cantidad de procesos que el sistema completa por unidad de tiempo, ¿sí? Bueno, eso no necesariamente está alineado con el de tiempo de respuesta, ¿sí? Por ejemplo, si yo supiera, yo tengo algún estimado de cuánto demoran en procesar cada uno cuánto demoran en terminar cada uno de los procesos que tengo, podría elegir ejecutar los procesos más cortos primero, por ejemplo, ¿sí?, y hacer esperar a los más largos. El usuario del proceso más largo no va a estar contento con eso porque lo vamos a tener esperando, digamos. Pero bueno, es un criterio posible, ¿sí? Vamos a ver un poco más de detalle ahora, digamos.
la clasificación esta de, bueno, separar de los orientados al usuario, ¿sí? Los que están referidos a desempeño, por ejemplo. Entonces, un tiempo es el tiempo de retorno, ¿sí? La definición del tiempo de retorno es el tiempo que tarda un proceso desde que se crea hasta que termina, ¿sí? Eso va a incluir todas las esperas, todo el tiempo que no está procesando, todo el tiempo que está bloqueado, toda esa suma de tiempos está incluida en el tiempo de retorno, ¿sí? Entonces yo podría tener como criterio diseñar un planificador que minimice el tiempo de retorno, ¿sí? Otro criterio, bueno, este lo mencionaba recién, el tiempo de respuesta, ¿sí? Es el tiempo que pasa entre que un usuario genera un pedido y comienza a recibir una respuesta. Esto obviamente es bastante importante en los casos de proceso interactivo, ¿sí? Cuando el usuario está sentado frente al sistema y está interactuando en tiempo real con el sistema, ¿sí? No es un proceso que yo lo dejo correr y me voy, y cuando termine vuelvo a verlo, sino que estoy todo el tiempo interactuando con el sistema, ¿sí? Estoy moviendo el mouse, estoy apretando teclas, pidiendo cálculos, ¿está bien? Ahí obviamente quiero minimizar ese tiempo de respuesta. Después, bueno, hay casos en los que, por ejemplo, en el sistema de tiempo real, los procesos tienen límites para cumplir su tarea, ¿está bien? Entonces, podemos definir un planificador que aumente o maximice la cantidad de procesos que cumplen con los límites que fueron establecidos, ¿sí? Ese es otro criterio orientado al usuario, basado en el desempeño, ¿sí? Bueno, después, bueno, un poco más, este criterio de consistencia es un poquito más vago, ¿sí? Un poco es algo que uno espera normalmente, que en un sistema, si yo hago la misma tarea varias veces, uno esperaría que más o menos el sistema se comporte de una manera coherente y demore aproximadamente lo mismo, independientemente de la carga que tenga, ¿sí? O sea, yo ejecuto un programa y una vez tarda un segundo y después lo vuelvo a ejecutar y tarda 30 minutos, digamos. Esa inconsistencia, bueno, no es buena, ¿sí? Por múltiples motivos, porque básicamente lo torna más impredecible al sistema, ¿sí? Y, bueno, ahí uno podría tener un criterio de que queremos mejorar la consistencia. En el caso de bueno, ahí estuvimos viendo entonces algunos criterios para definir el planificador que están orientados al usuario, ¿sí? Vamos a ver ahora algunos orientados al sistema, ¿sí? En contraposición, digamos. Entonces, uno de ellos es, bueno, un poco lo que mencionábamos recién de maximizar la productividad, es decir, definir una política de planificación, de scheduling, ¿sí? Que trate de maximizar la cantidad de trabajos que se completan por unidad de tiempo, ¿sí? Por otro lado, podemos tener el objetivo de mantener el procesador ocupado la mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Que no necesariamente es equivalente al de la productividad, ¿sí? Yo quiero asegurarme de que voy a planificar procesos que lo van a mantener ocupado el procesador la mayor cantidad de tiempo posible. Otro ejemplo de criterios orientados al sistema, ¿sí? Son, bueno, estos tres que están acá, que son varios, digamos, son divergentes tal vez. Uno es que sea equitativo, ¿sí? Es decir, esto ya lo mencionamos al principio, digamos, si las condiciones son las mismas para dos procesos diferentes, entonces esos dos procesos deberían ser tratados de la misma manera, ¿sí? Es decir, que el tiempo de procesador que se les asigna a cada uno debería ser más o menos el mismo, ¿sí? Dado que lo podemos considerar similares o iguales, ¿sí? Además, está el tema de las prioridades, que también lo mencionamos, ¿sí? Es útil que en el caso de que existan las prioridades, el planificador las soporte, ¿sí? Es decir, yo puedo decirle al planificador, quiero que le des más tiempo a este proceso que a los demás. Entonces el planificador debería responder a ese pedido. Y eso obviamente se hace en tiempo de ejecución, ¿sí? Bueno, y
Por O sea, último, profe, que hay planificadores que no son capaces o sea, interpretar las prioridades. claro, yo puedo definir un planificador que no respete prioridades, por ejemplo. Que todos los procesos tengan la misma prioridad. No, si, bueno, les doy, por ejemplo, un 50, si tengo dos procesos, le doy el 50% a los dos y listo. Y el usuario no tiene la posibilidad de cambiar esa prioridad. ¿Sí? Sí, no me termina de quedar claro por ahí la idea de decir, o sea, pueden existir las prioridades y que el scheduler no sepa o no quiera tratar con Ah, no, prioridades y por no, más que digamos, existan, se la... no, no, por ahí está, a lo mejor está mal redactado, digamos, pero si hay prioridades, el planificador las tiene que respetar. Si Ah, no hay bien, ahí prioridades, bueno, va. no hay prioridades, digamos. Bien, ahí estamos. O sea, digamos, si le digo que quiero que le preste más atención a un proceso que al otro, que lo haga, ¿sí? Lo debe hacer, digamos, si no, no tiene sentido que existan las prioridades, digamos. Bueno, obviamente, con respecto a las prioridades, digamos, en cualquier momento de decisión dada, ¿sí? Si el planificador tiene que elegir entre dos procesos, que elija la ejecución del proceso que tiene la mayor prioridad. ¿Sí? Obviamente que hay que tener cuidado acá de que los otros procesos no sufren inanición, es decir, que eventualmente les tiene que prestar atención, digamos, si no nunca van a avanzar estos procesos. Entonces, bueno, acá hay un ejemplito de prioridades, digamos. Uno puede ordenar, puede hacer diferentes colas, ¿sí? De acuerdo a la prioridad. Entonces tengo la cola de procesos listos de prioridad 0, la cola de procesos listos de prioridad 1, etc. ¿Sí? Todos, con todas las diferentes prioridades presentes. Al momento de elegir qué proceso poner en el planificado, en el procesador, siempre tomo los procesos de la cola 0. ¿Sí? Siempre. Si hay un proceso en la cola 0, lo voy a poner en el procesador. Cuando no haya un proceso de la cola 0, recién ahí me voy a fijar en la cola 1. ¿Sí? Y voy a servir esos. Voy a poner un proceso de la cola 1 ahí. Eventualmente, bueno, va a haber una interrupción. El proceso ese va a salir del procesador, va a volver a la cola 1, por ejemplo, y el planificador de vuelta se va a fijar en la cola 0 si no hay ningún proceso. Si no hay ningún proceso, entonces va de vuelta a mirar la cola 1. Y así. ¿Sí? Entonces, le va a prestar atención siempre a los de mayor prioridad y menos atención a los de menor prioridad. El riesgo que hay acá, obviamente, es que, imagínense que yo siempre tengo procesos presentes en la cola de prioridad 0 y en ningún momento me da tiempo para atender los procesos de menor prioridad. ¿Sí? Está siempre ocupada la cola de prioridad alta. Y bueno, los procesos de menor prioridad no van a avanzar y van a sufrir inanición. ¿Sí? Eso hay que evitarlo, obviamente. Entonces, ese ejemplo que acabo de dar, digamos, es un ejemplo de cómo funcionan las prioridades, pero no es un buen algoritmo de planificación porque podría sufrir inanición los procesos de menor prioridad. ¿Sí? Hugo, Sí. ¿tienes preemption ahí? Preemption. Ahora lo vamos a ver. Preemption es básicamente sacar, por más que el proceso no haya terminado de ejecutarse, sacarlo del procesador, digamos, frenarlo y sacarlo del procesador. Eso quiere decir. Ahora lo vamos a ver mejor. Bueno, entonces ahora vamos a ver una serie, las columnas de esta tabla son diferentes algoritmos de planificación clásicos. ¿Sí? El primero es la FIFO, ¿sí? First come, first serve. Después round robin. ¿Sí? Después shortest processing time next, ¿sí? Aquel que tiene el menor tiempo de procesamiento. Después shortest remaining time, es aquel al que le falta la menor cantidad de tiempo para terminar. Después este es el highest, no me acuerdo qué quiere decir la primera R, ahora lo vamos a ver. Highest R, ratio next, creo que era...
¿Dónde estaba? Pucha, se me borró la tasa de respuesta. Eso, response ratio next. Que básicamente se basa en esta ecuación, ya vamos a ver qué quiere decir, y después un algoritmo realimentado, ¿sí? Fíjense, después ahora vamos a ver en detalle cada uno de estos, y la tabla esta, por ahí a ustedes les puede servir para repasar y tenerlos fácilmente todos en la mente, digamos, los algoritmos para poder compararlos, ¿sí? Veamos, bueno, en esta tabla, por lo pronto, estas letras, las variables, ¿sí?, quieren decir lo siguiente. W es el tiempo que el proceso ha estado presente en el sistema, ¿sí? De qué tiempo de vida lleva, cuánto tiempo hace que está en el sistema. Entonces, la FIFO, por ejemplo, de todos los procesos presentes en el sistema, elige aquel que tiene el mayor W, ¿sí? Es decir, aquel que hace más tiempo que está en el sistema. Entonces, ese es el criterio de selección, ¿sí? Mide el tiempo de existencia de todo el proceso y elige aquel que tiene el mayor tiempo de existencia. Y ahí se hace una FIFO, básicamente. El round robin, bueno, veamos las otras variables. La E, ¿sí?, es el tiempo de ejecución. De todo el tiempo que ha estado presente en el sistema, ¿cuánto tiempo ha estado ejecutándose? ¿Cuánto tiempo ha estado efectivamente dentro del procesador ejecutando sus instrucciones? ¿Sí? Entonces, si vemos la otra variable, la S, que representa el tiempo de servicio que requiere el proceso, ¿sí? Estamos suponiendo que en estas condiciones sabemos cuánto tarda un proceso en terminar, ¿sí? O sea, yo sé que cada proceso de estos que tengo en el sistema van a demorar una cierta cantidad de tiempo en terminar, ¿sí? Si se están ejecutando permanentemente en el procesador, ¿cuánto tiempo van a tardar? O cuánto tiempo de procesador necesitan para terminar, ¿sí? Entonces, el shortest processing time, ¿sí?, quiere decir que va a elegir de todos los procesos que están listos para ejecutarse, aquel que va a terminar antes, si lo ejecuto, ¿sí? Aquel que tarda menos tiempo en ejecutarse. El de shortest remaining time hace la diferencia entre el tiempo total que tarda el proceso en ejecutarse menos el tiempo que ya se ha ejecutado, ¿sí? Y elige el mínimo. Eso quiere decir que elige el mínimo el proceso cuyo tiempo restante, es decir, el tiempo que le falta para terminar, es el menor. El Higher Return Ratio Next maximiza, ¿sí?, la variable que se calcula como el tiempo que ha estado esperando más el tiempo de ejecución que esperada del proceso, digamos cuánto va a tardar el proceso en ejecutarse, normalizado por el tiempo de ejecución. Entonces, ¿qué hace eso? Si yo tengo un proceso cuya S es muy grande, ¿sí?, es decir, que va a demorar mucho en ejecutarse, bueno, lo voy a hacer esperar más, porque en ese caso, la tasa, esta relación va a ser más chica que si tengo un proceso que tarda muy poco en ejecutarse, pero hace mucho tiempo que está esperando, ¿sí? Entonces, este un poco que favorece a los procesos cortos sobre los procesos largos, ¿sí? Una forma de darle prioridad, digamos. Le prioriza los procesos cortos. Bien. Después está la definición esta de preemption o preferente en castellano, ¿sí?, que es la manera de decidir, ¿sí? En el caso de un scheduler que hace preemption o que es preferente, el proceso que se está ejecutando en este momento en el procesador puede ser interrumpido y llevado al estado listo, ¿sí? Yo puedo pararlo al proceso y llevarlo a la cola de listos y usar el procesador para otra cosa, ¿sí? Eso lo hace un planificador preferente. Un planificador que no es preferente, una vez que el proceso comienza la ejecución, no se detiene. Nunca más sale del procesador hasta que termina o se bloquea a sí mismo. Si, por ejemplo, hace una llamada de sistema y queda esperando un dato de entrada y salida, por ejemplo, entonces, bueno, quedó bloqueado, ahí sí lo sacamos del procesador. Pero si no, sigue ejecutándose hasta que termine, digamos. Ese es el caso de un planificador no preferente, ¿sí? Vamos a ver Profe, entonces ahora...
Sí, ¿Podrías repetir el de Robin? round robin, bueno. Este va eligiendo, es preferente y va eligiendo uno a la vez, ¿sí? Elige uno, le da un rato, después otro, le da otro rato, después otro, le da otro rato, y cuando termina empieza de nuevo. Ahora lo vemos con un ejemplo, te va a quedar más claro. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver la situación hipotética en la que tenemos estos procesos que están acá en esta tabla, y vamos a ver cómo se comporta cada algoritmo de planificación, ¿sí? En esta situación, para comparar un algoritmo con el otro. ¿Está bien? Y ahí vamos a comparar todos esos algoritmos de la tabla. La idea es que lo entiendan el funcionamiento, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, los procesos que vamos a comparar son estos 5, ¿sí? Que no llegan todos al mismo tiempo. Es decir, el arrival time es el momento en el que el usuario le pide al proceso, al sistema que ejecute el proceso, ¿sí? Entonces, en el tiempo 0 arranca el proceso A, ¿sí? Es el único proceso presente en el sistema en el momento 0. No hay otro proceso, solamente el A. En el tiempo 2 llega el B, en el 4 el C, el 6 el D, el 8 el E. ¿Está bien? Y el tiempo de servicio, ¿sí? La variable S, esa que veíamos, es la tercera columna. ¿Está bien? Entonces, A necesita 3 unidades de tiempo de procesador para terminar. B necesita 6 unidades de tiempo de procesador para terminar. Y así. ¿Está bien? Fíjense que en este caso es un ejemplo, bueno, obviamente es un ejemplo muy simple. Ninguno de estos procesos se bloquea a sí mismo, ¿sí? Todos lo único que hacen es consumir tiempo de procesador. ¿Está bien? Perdón, profe. Entonces, sí. ¿Se sabe siempre cuál es el tiempo de servicio o esto es por el ejemplo nomás? No. Es solamente para el ejemplo. No se sabe. No, normalmente no se sabe. Uno puede, por ejemplo, le podemos pedir a los usuarios, ¿sí? Que den un estimado del tiempo de servicio y tomar decisiones en base a eso. Eso es un problema porque ¿qué es lo que hacen los usuarios? Los usuarios saben qué es lo que va a hacer el planificador con el parámetro que uno le da, entonces eligen el parámetro, mienten básicamente y le dan un parámetro que mejore su probabilidad de ejecución, digamos. Hay forma de contrarrestar eso, pero básicamente supongamos, yo digo, el usuario del proceso B, ¿sí? El proceso en realidad tarda 6 unidades de tiempo, pero el proceso B me miente y me dice que tarda 2 unidades de tiempo, ¿sí? Porque él conoce que el planificador le va a dar prioridad, porque si tarda menos tiempo. Entonces está haciendo trampa, digamos, porque en realidad va a demorar 6. Bueno, ¿cómo hacemos para contrarrestar eso? Si el usuario me dijo 2 y el proceso tarda 6, o ya va por 4 y no termina, lo paro, ¿sí? Y que se joda el usuario por vivo, ¿no? Pero bueno, es medio complicado eso. La idea esa de estimar el tiempo de servicio se usa en los sistemas de cola, digamos, cuando uno tiene imagínense un clúster de procesamiento, un servidor especializado para hacer procesamiento, entonces uno va dejando trabajos. Ahí la idea es que el sistema esté ocupado el 100% del tiempo, ¿sí? No es como una computadora personal que la mayor parte del tiempo no está haciendo nada, sino que lo mantenemos ocupado la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces el usuario puede hacer un estimado más o menos bueno de cuántos cálculos, por ejemplo, yo puedo estimar cuántas operaciones necesita mi programa, ¿sí? Y bueno, y eso dividido por la velocidad del procesador, entonces puedo saber más o menos cuánto tiempo va a tardar. Y proveo esa información al sistema para que tome decisiones. Pero, por ejemplo, en el caso de esta computadora que estoy usando yo, bueno, yo no le digo al sistema cuánto va a tardar. Hay procesos que son interactivos, o sea que podrían tardar un tiempo infinito, digamos, ¿sí? Entonces no se puede generar ¿cuánto tiempo voy a estar mirando Instagram? Digamos. Nadie sabe, ¿sí? Una variable indeterminada es. No le puedo decir por más que quiera, no le puedo decir al planificador esa información. Entonces, bueno, en ese caso, este servicio no existe, ¿sí? Este tiempo de servicio no se conoce. Pero nosotros, en el caso de este ejemplo, sí lo sabemos, porque, bueno, es un ejemplo que lo estamos armando nosotros y lo que queremos hacer es ver cómo reacciona cada uno de los planificadores, ¿sí?
Bueno, entonces el primero en llegar, el primero en servir es el más fácil, digamos, el que llega se ejecuta, ¿sí? Entonces fíjense que el proceso A llegó en el tiempo 0, ¿sí? Acá en el eje horizontal son las unidades de tiempo y en el eje vertical están los procesos. Y la parte azul significa que ese proceso se está ejecutando en esa unidad de tiempo, ¿sí? Este cuadradito entre 0 y 1 que está a la altura de la A y que está en celeste, quiere decir que durante ese tiempo, esa unidad de tiempo de 0 a 1, el A se está ejecutando. ¿Está bien? Bueno, entonces, el sistema primero en llegar, primero en servir en una cola pura y no es preferente. Es decir, el proceso se va a ejecutar hasta que termine. Nadie lo va a sacar del procesador hasta que termine. Entonces, una vez que arranca A, se ejecuta las 3 unidades de tiempo que dice la tabla, ¿sí? Y termina. Ahora, en el tiempo en el que A se está ejecutando, fíjense, en el tiempo 2, ¿sí? Llegó el proceso B. El proceso B llega en este tiempo 2 y se queda esperando, ¿sí? Nadie le da bola, queda ahí en la cola, esperando como un proceso listo para ser ejecutado hasta que termina A. Cuando termina A, comienza B, porque es el único que queda, digamos. Fíjense que C va a llegar en el 4 recién. C llega acá, ¿sí? Entonces, bueno, en el 3 empieza a ejecutarse B, B se ejecuta por 6 unidades de tiempo, entonces vamos a estar ejecutándolo hasta la unidad 9. Ahora, en la unidad 6 y en la 8 llegan D y E, ¿sí? En la unidad 6, en este instante, llega el proceso D, y en el 8, es decir, acá llega el proceso E. Durante este tiempo, entonces, se está ejecutando B y los dos procesos estos están esperando. Recién cuando termina B, comienzan a ejecutarse los otros. Y bueno, se ejecuta así, digamos, no hay gran ciencia, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo a esto, en este ejemplo habíamos dicho que no hay bloqueo, ¿sí? Si habíamos dicho que en un sistema no preferente, un planificador no preferente, el proceso se ejecuta a menos que se bloquee a sí mismo, ¿sí? O termine. Si yo tengo un proceso, tengo dos procesos, imagínense. Uno que, o bueno, tengo varios procesos. Algunos solamente usan la CPU, ¿sí? No hacen uso de la entrada y salida. Y hay otros que sí, están todo el tiempo haciendo llamadas de sistema y bloqueando porque necesitan datos del disco, ¿sí? Entonces, bueno, entran de manera aleatoria a la cola de procesos listos, ¿sí? Y bueno, van saliendo con este algoritmo. Entonces, si el proceso es uno de los que usa la CPU, se va a ejecutar hasta que termine, ¿sí? Ahora, si el proceso es uno de los que usan el disco, se va a empezar a ejecutar, se va a bloquear y, bueno, obviamente el planificador lo va a sacar del procesador, va a cargar un proceso nuevo y este va a quedar esperando el evento, ¿sí? Cuando llegue el evento, va a volver a la cola al final, ¿sí? Va a entrar por una FIFO, entonces vuelve por el final y queda, bueno, hasta que le vuelve a tocar. Cuando le vuelve a tocar, se empieza a ejecutar otra vez y al ratito se vuelve a bloquear, ¿sí? Entonces, de vuelta, queda bloqueado, espera el evento, se vuelve a cargar al final de la FIFO. Mientras tanto, los procesos que son puramente de procesador se ejecutan sin frenar, es decir, ellos entran al procesador y se ejecutan. Entonces, este algoritmo termina dándole preferencia a los que son intensivos en CPU, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que entran, como son intensivos en CPU, les toca todo el tiempo que quieren del procesador. En cambio, los procesos que tienen mucha entrada y salida se ven desfavorecidos por este planificador. Otra cosa que se ve es que la relación entre el tiempo de ejecución y el tiempo de espera, ¿sí? Con este planificador queda, digamos, los procesos cortos sufren más, ¿sí? O sea, si yo miro cuánto tiempo va a esperar un proceso en relación a la duración de su ejecución, vamos a ver que los procesos cortos sufren más, es decir, esperan mucho más proporcionalmente que los procesos largos. Ahora, vamos a ver el round robin que me preguntaban recién, ¿sí? En la misma situación que antes, pero ahora, cada vez que transcurre una unidad de tiempo, ¿sí? Hay una interrupción,
se detiene la ejecución del proceso, se ejecuta el sistema operativo y dentro de las cosas que hace el sistema operativo es ejecutar el planificador. Y ahí el planificador toma una decisión de cuál proceso de todos los que están en la cola de listos ejecutar. ¿Sí? Es un planificador preferente. Y está basado en un reloj, ¿sí? Que va interrumpiendo. Acá yo les dije cada una unidad de tiempo, el parámetro Q ¿sí? Cada una unidad de tiempo se ejecuta. Entonces, fíjense, empieza A, ¿sí? Llega el punto 1, se ejecuta el planificador y decide qué proceso ejecutar. Bueno, resulta que en este momento todavía no hay ningún otro, porque B llega en 2 recién. ¿Sí? Entonces, bueno, como no hay ningún otro proceso, sigue ejecutando A. ¿Sí? Cuando llega el instante de tiempo 2, vuelve a interrumpirse y el planificador ahora sí tiene 2 procesos para ejecutar. Tiene el A, que lo tiene que terminar todavía, porque se acuerdan que el A duraba 3 unidades de tiempo y hemos ejecutado solamente 2. Y tiene el B, que recién llega. ¿Sí? Entonces, como recién se estaba ejecutando el A, bueno, vamos a ejecutar el B ahora. Entonces ejecuta el B una unidad de tiempo. Cuando pase esa unidad de tiempo, de vuelta toma la decisión. ¿Sí? Se interrumpe otra vez, se ejecuta el planificador y dice, bueno, recién estaba ejecutando B, ahora le toca A, una vez cada uno, digamos. Entonces se ejecuta A. A termina, ¿sí? Acá en este punto termina A su ejecución, entonces ejecutamos B de nuevo, porque no hay ningún otro para ejecutar. ¿Sí? Eventualmente llega C en la unidad 4 de tiempo. ¿Está bien esto? A ver, C4. Tenemos 1, 2, 3, 4. Claro, acá llega, bueno, lo hace, en este caso, al parecer lo hace llegar después de que comenzó la ejecución de B, digamos, pero bueno. Ejecutamos B, interrumpe, ahora tengo 2 para ejecutar B y C, ejecuto C un rato, después B, ¿sí? Después de ejecutar B, llegó D, ¿sí? D ya había llegado, entonces ahora tenemos 3 procesos para ejecutar. Tengo que ejecutar B, que dura 6 unidades de tiempo. Tengo que ejecutar C, que dura 4 unidades de tiempo, ¿sí? Y ahora también tengo D para ejecutar. Entonces, vamos alternando D, fíjense que hago C, B, D, C, B, va haciendo una vez cada uno. Cuando llega E, se agrega a la lista y ahora se ejecutan un rato cada uno, ¿sí? Primero un poquito E, después un poquito D, después un poquito C, después un poquito B. Y de vuelta, después un poquito E, después un poquito D, por eso se llama round robin, ¿sí? Bueno, eventualmente empiezan a terminar los procesos y queda, el último que queda acá es D, ¿está bien? Entonces fíjense que comparando este con este, ¿sí? El caso de C, por ejemplo, si miramos el proceso C, el proceso C empieza a ejecutarse, cuando usábamos la FIFO, el proceso C empieza a ejecutarse recién en el tiempo 9. ¿Sí? En cambio, en el round robin, el proceso C se empieza a ejecutar en el tiempo 5. ¿Sí? Un poquito después que llegó, comienza a ejecutarse. Entonces, si es el usuario, ve avance del proceso. ¿Sí? No es que está esperando acá un montón de tiempo que no pasa nada y recién ahí se empieza a ejecutar su proceso, sino que casi inmediato de generar el proceso empieza a haber reacción. ¿Sí? Entonces, bueno, va alternando entre uno y otro y todos los procesos avanzan más o menos al mismo tiempo. Digamos. Sí, 2 preguntas. Sí. La primera, ¿qué significa que sea preferente? Bueno, preferente es eso, que cuando sucede la interrupción, yo puedo detener el proceso por más que todavía no haya terminado. Bien. ¿Sí? Y eso... Hay una interrupción acá en el tiempo 2. Sí, está claro. Dale. Y la segunda es, si no es bastante malo para el rendimiento entrar y salir tanto cambiar tanto de proceso, digamos. Porque Claro, bueno, es malo es malo si el tiempo que tardo entre frenar un proceso y ejecutar el siguiente es muy largo. ¿Sí? Sí, y Es decir, depende si para todas las quién, cosas- para el usuario también, ¿no? O sea, para el sistema no es tan malo, tiene varios procesos corriendo al mismo tiempo. Casi. Claro, digamos, por ejemplo, sí. Y acá obviamente esto está exagerado, ¿no? Pero imagínense que, como de vuelta para exagerar, imagínense que el tiempo de planificación, ¿sí? Acá es 0. Es decir, que el sistema operativo tarda nada de tiempo en elegir un proceso y ejecutarlo, y empezar a ejecutarlo. Todo el cambio de contexto tarda 0 tiempo. ¿Está bien?
Entonces el overhead es nulo y estamos usando el 100% del procesador para ejecutar los procesos, ¿sí? Eso es bueno, digamos. Ahora, en el otro extremo, imagínense que, no sé, el tiempo para hacer el cambio de contexto es una unidad de tiempo completa de estas, ¿sí? Entonces hay una interrupción y yo me demoro una unidad de tiempo en planificar un proceso. Todo se duplica acá, ¿sí? Los tiempos de ejecución se van a duplicar. ¿Está bien? Y eso porque el sistema es ineficiente, tiene mucho overhead, entonces los procesos se pasan la mitad del tiempo esperando, nadie se está ejecutando porque se está ejecutando el sistema operativo, digamos. Obviamente la realidad está entre medio ahí, ¿sí? Y la idea es que el overhead de ejecutar el sistema operativo sea lo más bajo posible, ¿sí? No sé si eso responde un poco la duda. Sí, perfecto. Venía más que nada la duda de que en el libro no para de aclarar lo lento que es pasar de entre proceso en proceso y bueno, justo se ve que cambia demasiado el proceso, entonces consultaba. Claro, claro. Sí, digamos, cuando qué sé yo, si ustedes se fijan un kernel moderno, digamos, un planificador moderno, cada interrupción de estas, el sistema operativo hace muchísimas cosas, ¿sí? Ejecuta muchísimas instrucciones. Porque imagínense que no solamente que tiene que hacer que ese tiempo entre las interrupciones, cada vez que hay una interrupción, es el único tiempo que el sistema operativo tiene para ejecutarse, ¿sí? Es ahí cuando se tiene que hacer todo, no solamente la planificación de procesos, sino que tiene que hacer la planificación de memoria, entrada y salida, todo ese tipo de cosas las tiene que hacer en ese periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, es mucho lo que hay que hacer. Pero por suerte, los procesadores son extremadamente rápidos, ¿está bien? Entonces, si el sistema operativo está más o menos bien escrito, el tiempo ese que se pierde es bastante bajo, digamos, y bueno, la eficiencia es relativamente buena, digamos. Sí, imagino que hay que tener en cuenta también de que este es Pero un bueno, ejemplo, obviamente siempre ¿no? está mejor. Y que no es tan así No, de que sí, son tan este que estoy cortitos mostrando acá es los. un ejemplo de juguete, digamos. Claro, no es que está Sí, sí, interrumpiendo realmente sí, así. Tac, sí. tac, 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 tac. Interrumpe seguido, digamos, pero la escala es completamente diferente, digamos. O sea, entre una interrupción y la otra, el procesador puede hacer, no sé, por tirar un número, ¿no? Qué sé yo, 20 millones de instrucciones, por ejemplo, ¿sí? Claro, una Es locura. muy probable que un proceso se bloquee antes de terminar. Es muy raro un proceso que pueda hacer 20 millones de instrucciones sin bloquearse, digamos, ¿sí? Dado el caso, bueno, lo voy a interrumpir y lo voy a sacar del procesador y lo voy a llevar a la cola, digamos, de procesos listos. ¿Está bien? Acá no estamos mostrando los bloqueos de los procesos, simplemente porque, bueno, es para hacer el ejemplo del planificador, ¿no? Bien, entonces veamos un detalle acá con el tema del el efecto que tiene el parámetro Q, ¿sí? Entonces, digamos, acá un poco se refiere a lo que yo les decía de el tiempo que el tiempo que hay entre acá lo menciono como una interacción, ¿sí? Es decir, el proceso tiene que hacer algo y el tiempo que tarda en generar esa respuesta, ¿sí? Ahora, si ese tiempo, ¿sí? Comparado con, lo vamos a comparar con el tiempo entre interrupciones, ¿sí? Entonces, si el parámetro Q es lo suficientemente grande, entonces la mayoría de los procesos van a poder hacer una buena interacción antes de ser interrumpidos, ¿sí? Desde que arranca, desde que le toca al procesador, realiza la interacción que tiene que hacer y queda algo de tiempo para la interrupción, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en este punto el proceso se bloquea a sí mismo, ¿sí? Y bueno, sobra un poco de tiempo ahí para la próxima interrupción. Ahora, si el tiempo de la interacción, ¿sí? Es un poco más largo que Q,
empeora muchísimo la situación para el proceso. ¿Por qué? Porque le toca su tiempo, ¿sí? Comienza a ejecutarse, lo bloquean, ¿sí? Porque corre Q, ya se cumplió el tiempo Q, y ahora viene todo un chorro de procesos, porque hay un montón de otros procesos esperando para ser ejecutados, ¿sí? Hasta que recién le vuelve a tocar el tiempo a este proceso, ¿sí? Tiene que volver a recorrer todo el FIFO, ¿sí? Todo el round robin para que recién ahí le vuelva a tocar, para poder después inmediatamente bloquearse, ¿sí? Entonces hay una relación ahí que puede afectar bastante los tiempos de reacción del proceso, ¿sí? La relación entre el tiempo de interrupción y la interacción promedio del proceso. Esto obviamente es una cuestión más que nada académica porque, digamos, si yo estuviera diseñando, por ejemplo, en el caso los ejemplos que les daba yo de el sistema operativo que desarrollamos en el trabajo, ¿no? Ahí en la empresa. En esa situación, yo sé exactamente cuánto tarda cada proceso, ¿sí? Yo sé cuánto tiempo necesita cada proceso para ejecutarse, porque son siempre los mismos, los genero, yo soy el único usuario, ¿sí? Entonces, prácticamente un sistema de tiempo real, digamos. Podría no necesitar, lo podría hacer funcionar perfectamente sin preemption, ¿sí? De hecho, que lo teníamos así hasta hace relativamente poco, digamos. Porque yo podía controlar exactamente cuánto tiempo tardaba cada proceso, ¿sí? Ahora, ahora tenemos preemption y tenemos que tener cuidado con esta situación, porque yo tengo todas estas variables. Yo controlo Q, ¿sí? Y controlo el S de todos los procesos, o por lo menos lo conozco al S de todos los procesos. Entonces puedo elegir un Q tal que, bueno, minimizar las esperas, minimizar S para todo el proceso en general, digamos, ¿sí? Ahora, ese caso que yo les estoy explicando es un caso muy especial, ¿sí? Es un caso en el que es un sistema embebido en el que yo controlo todas las tareas, ¿sí? Y controlo el sistema operativo también, ¿está bien? En contraposición a eso está el planificador de Linux, por ejemplo. Los que desarrollan el planificador de Linux no les queda opción que hacer configurables los parámetros, y después si a alguien le interesa especialmente, los cambia los parámetros para utilizarlo de una manera u otra. ¿Por qué? Porque los que desarrollan el planificador de Linux no saben la situación en la que se va a encontrar el planificador. De hecho, todas las situaciones van a ser diferentes. Entonces no pueden elegir un Q para minimizar ese en promedio, ¿sí? Porque no saben qué procesos van a tener que ejecutarse, ¿está bien? Pero bueno, de todos modos es importante conocer la relación, digamos. Bien. Acá hay una variante del round robin, ¿sí? Que es justamente para evitar este problema, ¿sí? De que digamos, un proceso se me bloquee y por culpa del bloqueo tenga que volver al final de la cola, ¿sí? Y entonces termino, lo que decíamos al principio, favoreciendo los procesos que no tienen interrupción, que no tienen bloqueos, ¿sí? El planificador va a favorecer más los procesos puramente de CPU que los procesos que tienen bloqueos. Para evitar un poco eso, se hace es una especie de prioridad, digamos, se hace esta cola auxiliar acá, que ¿qué hace? Yo tengo la cola de procesos listos, ¿sí? Bueno, cuando llega el momento del preemption, que es el timeout, bueno, lo saco y lo llevo al final de la cola, ¿sí? Normalmente el round robin normal. Ahora, si mientras se está ejecutando el proceso se bloquea, ¿sí? Y va a una cola de espera por un evento, por ejemplo, bueno, lo normal sería que cuando sucede el evento, ese proceso va a parar al final de la cola de listos, ¿sí? Y tiene que esperar todos los otros procesos. La diferencia con el round robin virtual es que yo tengo una cola paralela acá que dice auxiliar, ¿sí? Entonces, cuando un proceso se desbloquea porque sucede el evento, se carga en esta cola auxiliar y esta cola auxiliar tiene prioridad sobre la cola de procesos listos, ¿sí?
Entonces, si hay algún proceso en la cola de auxiliar y hay proceso en la cola de listos, el planificador va a elegir lo que está en la cola auxiliar, ¿sí? ¿Cuál es la idea detrás de eso? Que, bueno, ya penalizamos suficiente a este proceso por la espera del evento, no lo penalicemos también con la espera de la cola, ¿está bien? Entonces les da prioridades a los procesos que han estado esperando eventos. Un poco para tratar de balancear la diferencia que ven los procesos que son intensivos en CPU de los que son más intensivos en, no sé, entrada y salida, ¿sí? Obviamente que esto no es una solución perfecta, ni mucho menos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Es una solución muy simple para tratar de resolver un poco o balancear un poco ese problema, ¿sí? Seguramente que hay soluciones mucho más complejas que serían más precisas en la solución, pero, bueno, lo que decíamos recién, al ser más complejas vamos a desperdiciar más tiempo del procesador en calcularlas. Entonces, esta solución es una cosa simple que trata de corregir ese problema, digamos. Bien. Bueno, después está el del proceso más corto. Este es lo que decían ustedes recién, que el problema que hay acá es que tenemos que saber cuánto tarda el proceso, ¿sí? Si yo sé, básicamente el algoritmo lo que hace es, de todos los procesos que están en la cola de listos, elige aquel que va a tardar menos en ejecutarse, ¿sí? Es no preferente, es decir, una vez que el proceso empieza a ejecutar, no frena más, ¿está bien? Entonces, bueno, en 0 solamente está A, se ejecuta todo A, después solamente está B, entonces se ejecuta todo B, y mientras está B llegan C y D, ¿sí? Cuando termina la ejecución de B, ¿sí?, tengo que elegir entre los procesos que están presentes cuál de ellos ejecutar. El más corto es el que ejecuto primero, entonces ejecuto primero E. Fíjense que esto cambia mucho el tiempo de espera de E, ¿sí? Acá E termina en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? En el instante 11. Mientras que en los otros terminaba mucho después, ¿sí? Fíjense, acá terminamos, dijimos, en el punto 11, y en el round robin terminamos por acá, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿sí? Esperó mucho más, que en el caso de primero el proceso más corto, ¿sí? Lo mismo con el first come, first serve. Fíjense que B termina recién en el instante 20. Entonces, ¿qué pasa acá? La idea es que proporcionalmente, para E, esperan menos, digamos, que el efecto que tiene para D esperar un poco más, ¿sí? D ya de todo modo es largo, entonces, bueno, si espera una unidad de tiempo más o una de menos no pasa nada porque es muy largo, pero a él le afecta mucho, digamos, un proceso corto que encima lo hacemos esperar 15 unidades, 20 unidades de tiempo, digamos, para ejecutarse. Entonces, bueno, trata de darle prioridad a los procesos cortos, ¿sí? Obviamente que la contra que tiene eso es que, así como está planteado esto, yo podría tener un flujo constante de procesos cortos que van llegando al sistema, y los procesos largos no se ejecutarían nunca, ¿sí? Porque siempre tengo un proceso más corto para ejecutar. Esa es una contra. La otra contra, lo que decimos recién, que hay que saber cuánto va a durar el proceso, digamos, que eso no está siempre disponible. Una variante de esta es hacerlo preferente, ¿sí? Dijimos que este era no preferente, es hacer preferente ese proceso, ese planificador. Y la planificación, hacerla cada vez que hay una interrupción, ¿sí? Entonces, cada vez que hay una interrupción, yo calculo, ¿sí?, cuánto tiempo le falta a cada uno de los procesos, ¿sí?, de cuánto tiempo de ejecución le falta a cada uno de los procesos presentes. Entonces, bueno, en 0 está solamente A. Después, cuando llega B, ¿sí?, yo me fijo a quién le toca. ¿Le toca a A, que le falta una unidad para terminar, o le toca a B, que le faltan todavía 6 unidades para terminar? Y bueno, a A le falta solamente una, entonces ejecutamos A, ¿sí? Cuando A termina, empezamos a ejecutar B. Cuando llega C, ¿sí?, tenemos
los dos procesos ahí para ejecutar. A B le faltan 5 unidades todavía para terminar, ¿sí? Y a C le faltan 4. Entonces ejecutemos C, ¿sí? Cuando termine de ejecutarse C, justo llega E, ¿sí? Bueno, y así vamos eligiendo aquel al que le falta la menor cantidad de tiempo para ejecutarse, ¿sí? Bien. Perdón. No dije nada. Bueno. Entonces ese es el de menor tiempo restante. Después viene el de mayor tasa de respuesta. Este es el que hacía el cociente, dijimos, entre el tiempo de espera más el tiempo de ejecución normalizado por el tiempo de ejecución, ¿sí? Quiere que el objetivo de este es que proporcionalmente todos los procesos esperen lo mismo, ¿sí? Es decir, que un proceso largo espere mucho tiempo y un proceso corto espere poco tiempo. ¿Está bien? Lo que queremos hacer es que el tiempo de espera proporcional al tiempo de ejecución sea constante, ¿sí? Entonces va a elegir siempre aquel que tenga mayor tasa de respuesta, ¿sí? Que es este cociente de acá. Y bueno, cada vez que llega el momento de tomar una decisión, elegimos aquel, calculamos este parámetro para todos los procesos y elegimos aquel el cual R da más, ¿sí? El valor más grande. De vuelta acá, bueno, calcular el tiempo que lleva esperando no es tan difícil, pero de vuelta tenemos que saber el tiempo de procesamiento, ¿sí? Que no está directo, digamos. Bueno, veamos el caso del realimentado, ¿sí? Este es bastante intuitivo, digamos. Cada vez que llega un proceso nuevo lo pongo en esta cola 0, Q0, ¿sí? Se ejecuta y si no terminó, ¿sí? Hay es preferente este planificador. Si no terminó, lo paso a la cola Q1, ¿sí? Ahora, voy a ejecutar primero, cuando llego tengo que elegir qué proceso ejecutar, voy a ejecutar primero los de Q0 porque tienen más prioridad que los de Q1. Entonces, básicamente, a medida que el proceso va avanzando, va perdiendo prioridad, ¿sí? Le da menos prioridad a los procesos que se han ejecutado más tiempo y les da más prioridad a los procesos que se han ejecutado poco tiempo, ¿está bien? Bueno, llega un momento en el que quedamos en la última cola ahí esperando, ¿sí? Que nos toque. Obviamente está el problema de que sigan llegando procesos nuevos, ¿sí? Y estén ocupando el procesador todo el tiempo y no pueda ejecutar los procesos más viejos, digamos, ¿sí? Básicamente, lo que decía recién, va penalizando, este algoritmo va penalizando de a poco a los procesos que hace más tiempo que se están ejecutando, ¿sí? Y depende, el comportamiento, digamos, va a depender de el tiempo de la interrupción, ¿sí? Obviamente va a variar el comportamiento del proceso, del planificador, digo. Si quieren, después pueden comparar, no lo voy a hacer yo, digo, por qué toma estas decisiones en el caso de Q1 y por qué toma estas decisiones en el caso de Q2i, ¿sí? Bien, entonces esos son los planificadores que vimos recién en la tablita esta, que son, digamos, planificadores clásicos de libro, digamos, ¿sí? Este juego de planificador. Vamos a ver ahora brevemente dos planificadores que son un poquito más realistas, ¿sí? Que son el planificador justo, ¿sí? Que es este, y después un planificador que se usó en Unix, que es muy parecido, digamos, no hay grande diferencia. Bueno, el planificador justo, la idea, esta es un poco más realista, digamos, un poco más complejo, es para un sistema de propósito general, y conoce o toma en cuenta la situación de que generalmente los usuarios tienen más de un proceso en ejecución, ¿sí? Entonces, básicamente, toma en cuenta o considera una nueva variable que es los grupos de procesos, ¿sí? Agrupa los procesos de acuerdo a, por ejemplo, el usuario que los generó, ¿sí?
Hay usuarios que tienen 2 procesos, otro usuario que tiene 1, otro usuario que tiene 5 procesos en ejecución, ¿está bien? ¿Por qué? Porque en estos planificadores que mencionábamos recién, ¿sí? Imagínense si yo tengo, por ejemplo, veamos el caso del más simple, sería el caso del round robin, ¿sí? Fíjense, yo tengo el proceso B, ¿sí? Que tiene 6 tiempos de ejecución, ¿está bien? Entonces demora todo este tiempo acá. Ahora, si yo yo conozco el planificador, ¿sí? Y mi trabajo lo permite, yo lo que puedo hacer es dividir mi proceso en 6 partes, ¿sí? Y generar 6 procesos. Convertir B en 6 procesos nuevos, ¿está bien? Entonces ahí lo que voy a estar haciendo es haciéndole trampa a los otros usuarios porque voy a ocupar 6 veces más tiempo del procesador del que me correspondería, ¿sí? Porque yo tengo 6 procesos y los otros usuarios tienen uno solo. Entonces voy a aprovechar más el tiempo del procesador para mí y los voy a dejar menos para ellos, digamos. ¿Está bien? Entonces eso es un poco injusto, digamos, porque en definitiva el usuario es el mismo, ¿sí? Simplemente que tiene muchos procesos. Entonces, si yo lo que quiero es ser justo entre usuarios, lo que puedo hacer es agrupar los procesos por usuario y planificar en función de esos grupos, ¿sí? Después, dentro de esos grupos, ¿a qué proceso le va a tocar? Vamos a hacerlo por round robin, por ejemplo, ¿sí? Entonces, así como digo de agrupar los procesos por usuario, lo podría agrupar por cualquier otro criterio. Yo podría agrupar los procesos por empleados de una empresa o grupos de trabajo o lo que sea, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, las ecuaciones que gobiernan este planificador son estas que estamos mostrando acá, que son muy simples, ¿sí? Lo que se hace es, por un lado, dividir de manera equitativa, ¿sí? Supongamos que no hay prioridad, para simplificar, ¿no? Que todos los grupos tienen la misma prioridad. Entonces, este algoritmo va a dividir el tiempo del procesador de manera equitativa, tipo round robin, entre los grupos, ¿sí? Y dentro de cada grupo va a dividir el tiempo de manera equitativa entre los procesos, ¿está bien? Entonces, supónganse que tenemos 2 grupos, ¿sí? Y en un grupo hay un proceso y en otro grupo hay 2 procesos, ¿está bien? Entonces, el planificador lo que va a hacer es repartir el tiempo mitad y mitad entre los grupos, ¿sí? La mitad del tiempo del procesador para un grupo y la mitad del tiempo del procesador para el otro. Y para el caso del grupo que tiene 2 procesos, del tiempo ese que le toca al grupo, de la mitad de tiempo que le toca al grupo, lo va a dividir a la mitad y le va a dar un cuarto de tiempo a cada proceso, ¿está bien? Eso se logra con estas ecuaciones, ¿sí? Básicamente lo que dice acá es que en cada momento de decisión, ¿sí? La unidad de tiempo I, ¿sí? Es cada vez que hay una interrupción, cada vez que sucede una de esas interrupciones de tiempo que mencionaba, ¿está bien? En cada momento de la interrupción se va a calcular esta variable CPU para cada proceso J, ¿sí? Como el valor que tiene la variable actualmente dividido 2, ¿sí? Entonces, el nuevo valor de variable va a ser el valor actual dividido 2. La divide a la mitad a la variable CPU. Para cada proceso se hace ese cálculo. Para cada grupo se hace el mismo cálculo. La variable GCPU para cada grupo K, ¿sí? Se va a calcular como el valor anterior, ¿sí? El valor que tiene actualmente la variable, dividido 2. ¿Está bien? Después se va a calcular la prioridad de cada proceso J como la suma de la variable CPU actual dividido 2 más la variable de grupo, ¿sí? A la cual pertenece el proceso J, ¿sí? Dividido 4 por la prioridad inicial del proceso, que está dada como WK, la prioridad inicial del grupo. Yo puedo definir prioridades para cada grupo, ¿sí? Con W. Fíjense que es WK, es decir, cada grupo K tiene una prioridad. Y además le sumo la prioridad base de cada proceso. Fíjense que base es un número de cada proceso J. Esa es la prioridad base de cada proceso.
¿Está bien? Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a tratar de verlo con las ecuaciones ahí. Bien. Entonces, fíjense la tabla esta que tengo. Es el caso que les decía recién, ¿sí? Yo tengo tengo tres procesos en total, perdón. El proceso A es un grupo y procesos B y C son otro grupo, ¿está bien? Entonces, lo que quiero es ejecutar una vez el grupo de la izquierda, otra vez el grupo de la derecha. Una vez el de la izquierda, una vez el de la derecha. Y dentro del de la derecha voy a ejecutar una vez el B, una vez el C, una vez el B, una vez el C. ¿Está bien? Efectivamente, fíjense que el tiempo que va a tener A va a ser mayor al tiempo que tienen B y que tienen C. ¿Sí? ¿Cómo se hace el cálculo, digamos? Bueno, empezamos en el tiempo 0. El conteo de la variable CPU está en 0 para los procesos y para los grupos, y la prioridad base, la prioridad actual de todo el proceso arranca en 60. ¿Sí? Esta la prioridad arranca en 60. Bueno, como son todos iguales, elijo 1. ¿Sí? Fíjense que todos los números son iguales, entonces elijo 1, elijo el proceso A y arranca el proceso A a ejecutarse. El tiempo entre 0 y 1 es el tiempo de ejecución del proceso, y en el momento 1 llega una interrupción. ¿Sí? Durante todo ese tiempo se ejecutaron instrucciones, ¿sí? Y los contadores estos se fueron incrementando, porque fueron pasando, estos contadores CPU indican cuántas instrucciones se han ejecutado de ese proceso y cuántas instrucciones se han ejecutado de un proceso de este grupo. ¿Sí? Entonces, llega el momento de la interrupción y, bueno, casualmente, bueno, son 60 instrucciones en este ejemplo, obviamente, 60 instrucciones por unidad de tiempo. Llega el momento de recalcular todas las ecuaciones para todos los procesos. ¿Sí? Entonces, para el caso del proceso A, dijimos que la variable CPU del proceso A va a ser igual al valor de CPU dividido 2. Entonces, la variable de CPU va a ser 60, lo divido por 2 me da 30. Para el grupo A, ¿sí? El primer grupo, es lo mismo. La variable de contador de grupo dividido 2. ¿Sí? Me da 30 también. Y después sumo CPU dividido 2 más GCPU dividido 4 por el WK este. ¿Sí? Esos parámetros hacen que me dé un resultado de prioridad, ¿sí? De prioridad igual a 90. ¿Sí? Es decir, yo tengo, bueno, supóngase que WK es 2 acá. Tengo 15 más el 60, que era la prioridad base. ¿Sí? Me da 90. Los otros procesos, como no se han ejecutado nunca todavía, quedan clavados en 60. ¿Sí? Lo único que tengo es la prioridad base. El índice CPU y el CPU de grupo de los otros dos procesos están en 0, o sea que, bueno, lo divido por 2 me vuelve a dar 0. Digamos. Después de haber hecho todo ese cálculo, me quedan las prioridades 90, 60 y 60. ¿Está bien? Entonces ahora agarro el proceso que tenga la menor prioridad, el número P más chico. ¿Sí? Bueno, de los procesos que tienen el número P más chico tengo dos, el B y el C, que tienen 60 los dos. ¿Sí? Bueno, como son los dos iguales, elijo cualquiera, elegimos el B. Se ejecuta ese proceso. ¿Está bien? Avanza, perfecto. Fíjense que mientras se está ejecutando B, la variable GCPU, la CPU del grupo del proceso C, también se incrementa porque se está ejecutando un proceso de su grupo. ¿Sí? Entonces la variable GCPU de este proceso también se incrementa. Bien. Pero si no me Profe, equivoco, ahí me perdí. de agrupar. A ver. ¿Por qué se agrupa el proceso C y B? Porque están los dos dentro del mismo grupo. Los dos, el B y el C, pertenecen al mismo grupo de procesos. Por ejemplo, son del mismo usuario. ¿Sí? El B y el C son los dos del usuario Hugo. Y el A es del usuario Martín. ¿Sí? Entonces son dos grupos distintos. Yo estoy corriendo dos procesos y Martín está corriendo uno solo. Y eso es lo que los agrupa B y C. Bien. ¿Había otra pregunta? Cualquier cosa, ¿no? Este grupo puede ser claro, cualquier puede cosa. ser arbitrario. ¿No? Podría ser cualquier cosa. ¿No?
Puede ser los usuarios, puede ser lo que sea, digamos, es una forma de agrupar procesos nomás, totalmente arbitrario. Bien. Había otra pregunta, me parece. Yo, pero era lo mismo, no había visto lo de Bien. abajo, así que ahí quedó más claro. Sí, lo hice a propósito para complicar la vida, me olvidé de mostrar la llave de abajo. Bien. Sí, estos dos están agrupados, digamos. Entonces, bueno, hagamos los cálculos nuevos. Llegamos al punto 2, ¿sí? Entonces, para el proceso A, las variables no cambiaron, ¿sí? Siguen siendo 30, 30 y la prioridad base que tenían antes que era de 60, ¿sí? Entonces, divido 30 a 30, mirando las ecuaciones, divido los dos números por 2, ¿sí? 30 lo divido por 2 me da 15, 30 lo divido por 2 me da 15, y después a los dos eso los vuelvo a dividir por 2, los sumo al 60 de prioridad base. Me da 70, bueno, en este caso me da 74 para que no me dé fraccional, ¿sí? Hace un redondeo, digamos. Básicamente hace 15 dividido 2 y le da 7, ¿sí? Son enteros únicamente. Bueno, le da 74. Entonces el proceso A tiene una prioridad de 74. ¿Qué pasa ahora? El proceso B, ¿sí? Bueno, 60 dividido 2 me da 30, 60 dividido 2 me da 30, 30 dividido 2 da 15, 30 dividido 2 da 15, si lo sumo a 60 me da 90. Eso. Y en el caso del proceso C, bueno, la CPU del grupo me da 0, ¿sí? La CPU del proceso, digo, me da 0, pero el grupo sí se incrementó a 60, ¿sí? La divido por 2, después la vuelvo a dividir por 2 y se la sumo al 60 de prioridad inicial y me da 75. Y ahora tengo que elegir entre un proceso que tiene prioridad 75, uno que tiene prioridad 90 y uno que tiene prioridad 74. El que tiene más chica gana, entonces arranca el proceso con prioridad 74, le toca A. ¿Sí? Perdón, Hugo. Se ejecuta. ¿Por qué el proceso ahora tienen 74? Sí. ¿Se escucha? Porque yo hice a 15 dividido 2 lo redondeé para abajo. Entonces 15 dividido 2 me dio 7. Este 15 dividido 2 también me da 7. ¿Sí? Esa división que estoy haciendo es esta división que está acá en la ecuación 3. 15 Claro, dividido pero 2 aparte de los me dio 30 de 7. antes. Digamos. Arranco de estos 30 de acá. Sí, Claro, arranco está de los bien. 30 que están abajo de la raya 1 de acá. Arranco de ahí y aplico las ecuaciones 1 y 2. ¿Sí? Al aplicar las ecuaciones 1 y 2, este 30 se convierte en este 15 y este 30 se convierte en este 15. Sí, está claro, gracias. Luego de haber aplicado las ecuaciones 1 y 2, aplico la ecuación 3. Entonces, al 15 este lo divido por 2. Y a este 15 también lo divido por 2. ¿Sí? Me da 7 cada uno, ¿no? Redondeo para abajo, me dan 7 cada uno. Y se lo sumo al 60, que es la prioridad base. ¿Sí? Este número base que está acá. Esa es la ecuación 3. Y eso me da 74. Bien, ¿se entiende eso? ¿Alguien tiene una duda sobre esto que estoy haciendo? Sí, hay que Bueno. revisar un poco más por ahí, pero va. Es aplicar las ecuaciones, digamos. Hagamos uno más. Bueno, este tenía 74, entonces le toca el A. Se empieza a ejecutar el A. Avanza su contador de tiempo y el contador de su grupo también. ¿Sí? Avanza en 60 unidades. Termina en 75 los dos. Los del grupo 2, ninguno avanza. Todos quedan clavados ahí de nuevo. Entonces ahora, cuando voy a calcular las ecuaciones para A, aplico las ecuaciones 1 y 2. ¿Sí? 75 lo divido por 2, ¿sí? Y 75 lo divido por 2. ¿Está bien? Me da 37 cada uno. Acuérdense que, bueno, redondeo para abajo acá. Hago un truncamiento de la variable. Ahora aplico la ecuación 3. ¿Sí? 37 dividido 2 más 37 dividido 2 más 60, que es la prioridad base. Bueno, según esto da 96. ¿Está bien? Queda con 96 este proceso.
Bien. Ahora hago el mismo cálculo para el proceso B. ¿Sí? Aplico la ecuación 1, 30 dividido 2, me da 15. Aplico la ecuación 2, 30 dividido 2 me da 15. Y ahora aplico la ecuación 3. 15 sobre 2 me da 7, 15 sobre 2 me da 7, más 60 me da 74. ¿Sí? Tengo esta prioridad para el proceso B. Y hago el cálculo de nuevo para el proceso C. ¿Sí? Aplico la ecuación 1, bueno, me da 0. Aplico la ecuación 2, 30 dividido 2 me da 15. Y ahora aplico la ecuación 3, 15 dividido 2 me da 7, más 0 dividido 2 me sigue dando 7, le sumo 60, que era la prioridad inicial, me da 67. Entonces ahora le toca al proceso C, que es el que tiene el número más chico. ¿Sí? Bien, y así continúa esto. Fíjense que lo que termina pasando es lo que queríamos. Queríamos que se alterne entre un grupo y el otro. ¿Sí? Una vez un grupo, una vez el grupo 1, una vez el grupo 2. Una vez el grupo 1, una vez el grupo 2. Cuando le toca al grupo 2, se alternan entre los procesos B y C. Una vez B, una vez C. Una vez B, una vez C. ¿Está bien? Entonces es equitativo a nivel de grupos, porque le da la misma cantidad de tiempo a cada grupo, y dentro de cada grupo es equitativo a nivel de procesos. Le doy la misma tiempo a cada proceso. ¿Sí? Si yo cambio las prioridades base, acá, corrijo, puedo alterar los tiempos que le toca, cuántas veces le toca a cada proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo pongo una prioridad base muy chiquita, para el proceso A, por ejemplo, pongo un número de 20, el número de suma, ¿sí? Imagínense que acá, en vez de darme 90, me va a dar 40. ¿Sí? Perdón, en vez de darme 90, me va a dar 50. ¿Sí? Porque va a ser, 60 va a valer, en vez de 60 va a valer 20, más 30, va a ser 50. ¿Sí? Entonces va a volver, en esta situación le volvería a tocar a A. ¿Sí? Entonces, cambiando el número de la prioridad, yo puedo alterar cuántas veces me toca a mí o cuántas veces le toca a otro proceso. ¿Sí? Perfecto. Y cambiando el número este W, que acá no está mostrado en el gráfico, cambiando el número W, yo puedo alterar las prioridades también entre grupos, ¿sí? Independientemente de las prioridades entre procesos. Y bueno, ese es el planificador justo, que es un planificador bastante, más o menos, bueno, está más o menos piola. Y fíjense que son ecuaciones muy fáciles, ¿no? Son un par de contadores y nada más, digamos. No tengo que saber cuánto va a tardar el proceso ni nada, digamos. Y son cosas que son configurables. El usuario puede cambiarlo o el administrador del sistema puede cambiar esas prioridades, digamos. Bueno, y el otro planificador es muy parecido, ¿sí? No es... fíjense que las ecuaciones son muy similares, ¿sí? No hace el cálculo de la CPU por grupo, ¿sí? Sino que tiene otro parámetro de prioridad directamente, el NICE que corrige, lo puedo usar para corregir las prioridades de procesos o de bandas de procesos. Una cosa que no tiene el planificador justo, es que el mismo kernel separa los procesos en bandas de prioridades. ¿Sí? Por ejemplo, dice, bueno, este proceso es muy importante para la ejecución del sistema porque, no sé, refresca la pantalla, por ejemplo. Entonces le voy a dar más prioridad. Le voy a dar más prioridad a ese que a un proceso que el usuario está apretando una tecla. ¿Sí? Y ordena todos los procesos presentes en el sistema dentro de esas bandas. Dentro de las bandas se aplican las ecuaciones, ¿sí? De cálculo. Bueno, acá las bandas de prioridad están definidas por el valor de parámetro base, ¿sí? Y la idea es optimizar lo que decíamos recién, ¿sí? El intercambio, el control de dispositivos de entrada y salida, el manejo de archivos, etc. Por último, los procesos de los usuarios. Fíjense que acá, algo que es importante notar, hay tareas del sistema operativo, ¿sí? Que están siendo ejecutadas como procesos, ¿sí? No es un kernel monolítico en el cual todo se ejecuta en sistema, a nivel de sistema, en modo sistema,
sino que hay tareas del sistema operativo que se ejecutan como si fueran procesos y se planifican como se planifican los procesos, ¿sí? Con el mismo planificador. En esa situación yo necesito tener prioridades porque hay cosas del sistema que no las puedo evitar, ¿sí? Entonces, sí o sí, me tengo que asegurar que las tareas del sistema que se están ejecutando como procesos se ejecuten con la prioridad correcta, ¿sí? Bueno, y para eso se hace esta división de prioridad de banda en el planificador de Unix, ¿sí? Este planificador, bueno, se usó en el Release System 5, ¿sí? El Release 3, que es uno de los, no es el último, pero es uno de los últimos Unix, antes de que empezara la guerra de Unix, digamos que se destruyera el ecosistema de Unix, fue una de las últimas releases, ¿sí? No fue la última, pero fue una. Tenía prácticamente todos los... Esta release de Unix tenía prácticamente todos los features modernos de un sistema operativo, digamos. En el caso de Linux, ahora no usa este planificador, usa uno que se llama O4, que, bueno, tiene alguna diferencia, digamos, un poquito más moderno, pero eso lo hace desde hace relativamente poco tiempo, digamos, no me acuerdo bien, pero debe hace unos 10 años más o menos, que cambiaron el planificador de Linux, perdón. Bueno, y acá está la tablita de cálculo, esta no se lo puse ahí porque está en el ejemplo, pero no hay mucho más, es muy parecida a la que veíamos antes. Bueno, quedan un par de filminas acá de tiempo de respuesta que están medio desubicadas, pero lo podemos ver, digamos. Es como para aclarar el significado de estas definiciones. El tiempo de respuesta, digamos, es lo que tarda el sistema en iniciar una reacción, ¿sí? Yo le pido algo y el tiempo que tengo que esperar hasta que el sistema me comience a responder, ese es el tiempo de respuesta. Obviamente que esto, si es bueno o malo, depende de la aplicación, ¿no? O sea, qué sé yo, no es lo mismo, yo le pido a esta computadora que me abra una imagen, ¿sí? Está bien, obviamente yo prefiero que lo abra lo más rápido posible, ¿sí? Pero si se demora 2 o 3 segundos, bueno, tampoco me suicido, digamos, pienso que podría cambiar la computadora o lo que sea, pero no es catastrófico, digamos. Ahora, si el tiempo de respuesta es, por ejemplo, la aplicación es, no sé, estoy con una plegadora de metal, ¿sí? De 25 toneladas, y el evento es que metí la mano abajo de la guillotina e interrumpí el infrarrojo de protección, ¿sí? O sea, bueno, o solté el botón de utilización. Por ejemplo, ustedes saben, las herramientas estas industriales, por lo general, cuando están manejadas por operarios, el mayor riesgo es lastimar al operario, ¿sí? O sea, si yo meto la mano en una plegadora de 25 toneladas, me la corta como si nada, digamos, como si fuera manteca. Entonces, hay que evitar que el operario meta la mano en la plegadora cuando está funcionando. Entonces, hay varias formas de hacerlo eso. Por ejemplo, una es por una barrera infrarroja. Entonces, cuando el operario dice arrancar la guillotina se empieza a mover, y si algo interrumpe la barrera infrarroja, la guillotina se detiene, ¿sí? Y se vuelve para arriba. Otra forma es, la única forma de accionar la guillotina es apretar 2 botones que estén separados a 1,50 m el uno del otro, ¿sí? Entonces, el operario la única forma que tiene de apretar los 2 botones a la vez es usando las 2 manos, ¿sí? Entonces, si tiene las 2 manos ocupadas apretando los botones, no puede meter la mano en la guillotina, digamos. Entonces, el tiempo de respuesta ahí sería cuánto tarda el sistema en frenar la guillotina cuando el usuario suelta uno de los botones o interrumpe la barra infrarroja, ¿sí? Bueno, ahí esperar 3 segundos, ahí sí es crítico, ¿sí? Porque yo en 3 segundos la guillotina ya bajó y subió, digamos, y ya me cortó la mano. Entonces no puedo considerar aceptable en esa situación un tiempo de respuesta de 3 segundos, digamos. Entonces, por eso es que el tiempo de respuesta, que sea aceptable o no, depende de la aplicación, ¿sí? Ahora bien,
un tiempo de respuesta aceptable o despreciable tiene un costo, ¿sí? O bien, bueno, tengo que incrementar la velocidad de cálculo, ¿sí? Mientras más rápido el procesador, supongo que además un costo, digamos, me va a costar más un procesador rápido que un procesador lento. Y por otro lado, bueno, puedo tener una situación en la que si no puedo cambiar la velocidad del procesador, entonces no me queda otra que sacrificar otros procesos, ¿está bien? Por ejemplo, es más importante detener la guillotina que hacer titilar la luz de alerta con un periodo exacto de 1 segundo, ¿sí? Bueno, si el periodo de la luz de alerta es un poquito más largo, no importa, pero sí es importante que la guillotina reaccione a tiempo cuando yo suelto un botón o interrumpo la barrera, ¿está bien? Entonces sacrifico un proceso en aras de lograr un tiempo de respuesta aceptable para uno que tiene prioridad, digamos. En el caso de las aplicaciones interactivas, obviamente esto es importante, ¿sí? Como la aplicación que mencionaba recién, digamos, y ahí se presta mucha atención al tiempo de respuesta, digamos. En el caso de los sistemas interactivos hay dos tipos de tiempo de respuesta. Uno es el tiempo de respuesta del usuario, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo estoy escribiendo, haciendo cálculos, ¿sí? Con la planilla de cálculos, por ejemplo. Entonces, pongo una ecuación, aprieto Enter. Cuando leo el resultado, me pongo a pensar a ver qué voy a hacer ahora, ¿sí? Pienso un rato y después escribo otro número, hago otro cálculo, ¿sí? Ese tiempo entre que el sistema da una respuesta, ¿sí? Y yo tomo una decisión para generar una nueva orden, es el tiempo de respuesta del usuario. El tiempo de respuesta del sistema es el que hablábamos recién, es el tiempo que tarda entre que yo ingreso la orden y recibo la respuesta del sistema. ¿Está bien? Bueno, esto va a tener un poco más sentido cuando veamos sistema a tiempo real, ¿sí? Pero bueno, lo tenía acá, estas dos filminas medio descolgadas, las pongo con la parte de planificación, digamos. Bien. Bueno, no sé si, esta era la última filmina, no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que vimos hoy. No, profe, creo que va por lo menos por mi parte. Todo bastante claro. Bueno. Esto Bueno, se me hizo imposible no relacionarlo con el tema de la política de almacenamiento de procesos en memoria, ¿no? ¿cómo es? A ver. Que habíamos visto que en memoria cómo se almacenaban los procesos y cómo se eliminaban también, ¿no? Que lo vi muy parecido con eso, pero nada, es distinto. Ok. Digo, no sé si Bien. podría haber alguna relación ahí con lo otro, pero... O sea, la forma de elegir qué procesos cargar en memoria, me estás diciendo. El criterio para elegir qué procesos cargar en memoria. Claro, y cuál eliminar también. Claro. Y bueno, sí, digamos, en este caso particular, el objetivo es administrar el procesador, ¿sí? En el otro caso estamos administrando la memoria, pero en definitiva estamos administrando un recurso y se lo estamos dando a los procesos. Entonces, vos fíjate que los algoritmos son todos muy parecidos, ¿sí? Tenemos FIFO, tenemos algoritmos de ese tipo. Hay algunas particularidades, digamos, pero es más o menos el mismo problema, digamos. Hay que repartir un recurso escaso entre los diferentes procesos. Sí, clarísimo. Perfecto. Bueno. Si no hay más preguntas, chicos. Profe, no sé si lo dijo al principio de la clase porque se me cortó la luz, pero las notas de los parciales, ¿hay alguna novedad o No, bueno, para cuándo? los tengo que corregir, todavía no miré, digamos. Yo los voy a corregir y voy a subir la nota ahí de los cuestionarios al mismo cuestionario, los van a poner, pero no están todavía. Bueno.
Bueno, gracias, profe. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces quedamos para